Federal, ama de casa. Se inició 5 meses antes de su fallecimiento con astenia, adinamia, náuseas, vómitos de contenido gástrico, dolor lumbar con irradiación a la región inguinal derecha de tipo pungitivo. Ok. Ok. Tensión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, respiratoria Pero, no dice. Ok. Temperatura de 36 grados centígrados, palidez de piel y mucosas, soplo lo sistólico en ápex. La glucosa está en 129, su urea en 226, creatinina 5.8, proteínas totales 7.2, albúmina 1.39, globulina 5.72, la relación albúmina-globulina está en 0.24, su bilirrubina total está en 0.82, la directa en 0.43 y la indirecta en 0.39. La TGO está en 21, TGP en 17 y ALP en 118. nada más con estos datos tendrán alguna posibilidad diagnóstica. Adriana, Alejandra Mora. Andrea, ¿Nos escucha, doctor? sí les escucho, pero nadie contesta. Cassandra, Aún no tengo un diagnóstico, doctor. Fernanda, Pues tampoco tengo un diagnóstico como tal. Podría ser alguna complicación de alguna apendicitis. No, pero no sé. Isabel, Dana, No sé, tal vez una complicación por alguna hemorragia gástrica que haya presentado. ok. Alejandra, Sí, doc. ¿Podría tener la paciente una insuficiencia renal o, bueno, un daño renal por el aumento de la urea y la creatinina? ujú. Y podríamos, ok, insuficiencia renal, ok. Rodrigo, ¿algo más? Sí, también los valores de albúmina indicarían la falla renal que está teniendo o la alteración. Ok. Justin, Sí, pues con los datos que dijeron también concuerdo con mis compañeros de una falla renal, pero también podría ser, bueno, también nos podría estar hablando de un sangrado gástrico. ok, en este caso, ok, sí, pero en este caso no hay ningún dato o sea, no tenemos datos de ni hematemesis ni melena, ¿no? Para poder decir que tiene sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Mm, ¿En qué está bien? ¿En qué basarían? ¿En qué basarían o en qué sospecharían o por qué sospecharían que tiene sangrado de tubo digestivo? Pues los valores de urea elevados
perdón, también pueden ser de un sangrado intestinal, no como tal de tubo digestivo alto, pero sí lo que menciona es real, o sea, podríamos también ver melena, pero no nos habla de una melena. Ujú. ¿Y en qué te basarías para decir que tienes sangrado tubo digestivo alto o bajo? Está bien, es una opción, pero en lo que les muestro, en que niveles altos de urea nada más. Ah, pues, ajá, de urea, que está altísima, la tienen 226 miligramos sobre decilitro. Ujú. ¿Y qué causas habrían de niveles altos de urea? Ok. Encefalopatía. Mm, Alguien dijo encefalopatía bien, muy rápido. Yo. Ok, pero, o sea, como causa de niveles altos de urea, o sea, una encefalopatía genera niveles elevados de urea, Ah, no, al revés. al revés, ok. Fernanda. Pues es que justo también podría ser lo del sangrado gastrointestinal o deshidrataciones. mm, bueno, que tenga que ver con todo lo demás. Creo que eso. O sea, estarían pensando, sospechando o sea, si la dividimos así en una insuficiencia renal prerrenal, algo así. Sí, sí, doctor. Estefanía. Ok. Rodrigo Pérez. Sí, iba a decir, bueno, otra causa del aumento de la urea que puede ser también bueno, también puede ser por la dieta, que sea como consuman mucha carne, pues y sea por el N de alta en proteínas y la enfermedad también de Addison, puede ser otra opción. Ok. Ok. Mm, 5 meses antes de su fallecimiento, con astenia, dinamia, náuseas, vómitos, dolor lumbar, perdón, de tipo pungitivo, palidez de piel y moscosas con soplo lo sistólico en ápex. Ese soplo, ¿qué les refleja? ¿Qué sospecharían por el soplo? En una estenosis aórtica, doctor. Ok. Mm, ¿Alguna otra opción? Jennifer, Insuficiencia. insuficiencia. Insuficiencia valvular Mitral, Mitral, o tricuspidia, ¿no? Prolapso. Ok. Jennifer. sí, pues una insuficiencia, si es en sístole, tricuspidia. Ok, ok. ¿Les llama la atención? A ver, mm, y acá. Los leucocitos.
Ahí están los leucocitos, la hemoglobina, eritros, plaquetas y el calcio en 12. ¿Con esto les ayudaría en algo? ¿En todos los diagnósticos que emitieron? Creo que no. ¿Les ayuda o les confunde? Nos confunde. Ok. Sabdi, ¿tú qué piensas? Espera tantito, es que hay mucho ruido. Ya, perdón, podría ser quizás por parte de una enfermedad renal crónica, no sé, mm, nefropatía diabética. Bueno, es que me acuerdo que había un cuadrito que nos pusieron en nefro donde venía un cuerpo y entonces tenía como la división igual intestinal donde presentaba el paciente vómito. Igual pues presentaba esto de la urea pues justamente puede estar elevada, igual la albúmina me parece. Y aparte igual podría tener falla cardíaca el paciente. Ok. Entonces, tu otra posibilidad diagnóstica sería nefropatía diabética. Sí. Ok. Entonces, mm, la glucosa tiene 129. ¿Cuáles son los criterios, los últimos criterios para definir un paciente con diabetes? ¿Qué les dijeron en endocrino? Justin. Sí, pues glucosa, la glucosa debe estar, bueno, podemos detectar diabetes cuando es mayor a 123 en ayunas y postprandial arriba de 200. Ujú. Ok. ah, Alejandra. Sí, Doc, yo iba a decir que de los laboratorios que puso ahorita, lo que me llama la atención es el calcio que está aumentado. Y eso es como una pista diagnóstica importante para la patología que sospecho. Ok. Como, ok. Estamos. Jennifer. Sí, bueno, también sobre el calcio es importante considerar la hipercalcemia porque es una causa, pues, una de las principales causas de insuficiencia renal, aunque también bueno, en los estudios que puso hace rato este, tenía anemia también porque tenía hemoglobina de 10. Entonces, pues hace rato que mencionaron sangrado de tubo digestivo, pues eso igual nos podría orientar hacia algún tipo de sangrado crónico. Mm, mm, pero hasta el momento no hay una evidencia, ¿no? De que esté sangrando de algún lado. No, Ajá, toda la parte. ¿Por? ¿Por qué mecanismo? Por falta de síntesis, ¿no? De eritropoyetina. Ok, ok. ¿Y dónde se sintetiza la eritropoyetina? En las células peritubulares. Entonces, en realidad ahorita estamos como que intentando desglosar un poquito.
Estamos intentando desglosar un poquito este caso, ¿no? Si lo intentaríamos agrupar, porque ahorita hay como que ideas muy dispersas, hay como una lluvia de ideas, ¿no? Pero si nos concentramos y unimos todas esas ideas, todos concuerdan en que hay un daño renal, ¿no? En general hay un daño renal por los niveles elevados, sea la causa que sea renal, prerrenal, porrenal, pero hay datos de insuficiencia renal, ok. Luego, otro dato de insuficiencia renal crónica, sí, podría ser pues el paciente la paciente tiene palidez de piel y mucosas, que también es un dato indirecto, ¿no? De anemia, el soplo de los sistólico en Apex. Si se acuerdan, también podría ser un mecanismo de compensación por la anemia. O sea, es característico de un proceso de compensación. La glucosa sí ya está elevada y todo lo demás también. Y en sangre periférica, los leucocitos, cuánto es lo normal? Depende del paciente, pero en realidad, ¿cuánto es lo normal o lo habitual? De 7 a 10, Y aquí está en 3, ¿no? sí, están depletados. Igual las plaquetas. Plaquetas 71,000. ¿De cuánto es normal las plaquetas? 150. 150, 450.000. ¿De cuánto? 150, 450. Ok, está en 71. Doctor, ¿puedes regresarle tantito a la pasada? Y Gracias. no, y ya, o sea, vamos como que englobando y agrupando que pues, sí, algo no está bien, ¿no? Si vemos esta y si vemos sobre todo esta también, hay leucopenia, hay anemia y hay plaquetopenia, ¿no? O sea, en realidad hay una pancitopenia con niveles elevados de calcio, con palidez Ah, sobre ya saqué los también la tasa de filtración glomerular. Es ¿verdad? 8. Aquí ya también saqué la tasa de filtración glomerular y es 8. ¿Y eso es normal o anormal? No, anormal. ¿Cuánto es lo normal? Pues tiene que estar arriba de 60. Bueno, dependiendo para la edad, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Eran 62, ¿no creo? Ujú. ¿No era Ah, de del 0.8 a 1.2? A 1.2, pero por... ¿Cómo saca la tasa de filtración glomerular? con CK de PI. A ver, Yo la saqué con CK de PI. ¿cómo le sacas? Entonces está alterada la tasa de filtración glomerular. Sí, sí, porque tenía 8 y ya está en insuficiencia renal. Ujú. Ok. Está en insuficiencia renal. Ok. Ahora suma todo lo que estamos diciendo. ¿Qué diagnóstico tiene, Rodrigo? Ah, pues tiene lo de la anemia, lo de tenía como mucho calcio, insuficiencia renal, anemia, ay, pues no sé, ¿qué podría ser como un cáncer o algo así? No sé, como un mieloma, a lo mejor. Pues no sé. Mieloma. ¿Pero en qué es el Linfoma. linfoma? ¿De algún tipo? O sea, no nos refieren que tenga incremento en los ganglios linfáticos, ¿no? Bueno, tampoco no nos refieren muchas cosas, pero en general, o sea, no nos dicen que tiene incremento del tamaño de los ganglios linfáticos, pérdida de peso no nos dicen, sudoración nocturna no nos dicen, no nos dicen nada de eso, ¿no? Linfoma, podría ser. Mieloma, mieloma, pero ¿por qué? ¿O cuáles son los criterios para decir mieloma, Rodrigo? O sea, no para decir, para diagnosticar mieloma.
O sea, los criterios, pues, ¿Cómo, cómo haces diagnóstico de mieloma? pues, o sea, ya el diagnóstico bien, no me acuerdo, o sea, pero sí, lo único que me acuerdo de mieloma era de lo de la anemia, lo que creo que era lo de la hipercalcemia, lo de insuficiencia renal, eso sí me acuerdo, y ay, no me acuerdo, me creo que era como daño, ay, no sé si era óseo, y la verdad el sistema inmune, algo así como debilitado, pero no recuerdo, no tengo los valores para ya dar un diagnóstico o los valores de referencia. Ok. Pero entonces, ¿cómo puedes llegar a un diagnóstico sin tener los datos? Haces tu sospecha diagnóstica. No, más porque lo pensé, pero no era porque, pues no, algo como que me llevara directamente a ello. Ok. Cassandra. Ah, sí, pues era la hipercalcemia, la insuficiencia renal, anemia y las lesiones óseas. Mm, Ok. ¿Y Alejandra? Sí, esos serían los datos clínicos, pero como tal, para hacer el diagnóstico de mieloma, se necesita la cuantificación de las inmunoglobulinas séricas mayor a 3 miligramos por decilitro y también se necesita una biopsia de médula ósea con células plasmáticas mayor al 10%. Ok. 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 Surgieron dos diagnósticos, linfoma, mieloma. ¿Tienen algún otro diagnóstico? Podría ser, no sé, leucemia. O sea, obviamente tendremos que hacerle un frotis y así, pero pues, o sea, uno de los diagnósticos diferenciales. Ok. Leucemia. A los 62 tipo de leucemia sospechar. Pues podría ser mieloide crónica, aunque también la linfoide crónica pues se da en adultos. O bueno, si es aguda sería la mielocítica, porque la linfocítica pues es más común en niños, pero pues podrían ser cualquiera de esas tres, ¿no? Ok. Este, mm, entonces, ¿qué harías para tu abordaje diagnóstico? Ahorita tienes pancitopenia, ¿no? Tienes pancitopenia. Bueno, no tú, el paciente tiene pancitopenia, tienes datos de pancitopenia. Este, e indirectamente tienes datos de manifestaciones clínicas de anemia, que es el soplo lo sistólico, la palidez, ya tienen los valores claros de la hemoglobina. No refiere que tenga algún tipo de infección recurrente o algo así. Y tampoco tiene, al menos en la historia clínica, datos de hemorragia de algún sitio, ¿no? Por la plaquetopenia, ¿no? Pero de todas maneras, sí indica que tiene una alteración en en los elementos de la sangre, ¿no? Entonces, cuál sería tu abordaje diagnóstico, Natalia? Bueno, primero le mandaría un frotis, ¿no? Para ver cómo están las células en sangre periférica. Y pues, o sea, en caso de que sea leucemia, supongamos, pues visualizar de qué linaje, ¿no? Es el que está afectado. Y después de ello, no sé si era biopsiar, ¿Qué biopsiaría? médula ósea. Bueno, es que no recuerdo cómo se hace el diagnóstico. Estoy pensando.
Y bueno, fuera del frotis, ya estableciendo justamente el linaje, pues sí podría biopsiarse para, pues, visualizar, ¿no? No sé, doctor, estoy diciendo mucha tontería. No, no, cero tontería. Sí, ok, estás bien. ¿Qué más querían? ¿Qué harían con este paciente? Surgieron un montón de ideas, ¿no? Un montón de ideas eh, dispersas e ideas, pero sin criterios claros. ¿Qué harían con esta paciente? ¿Cuál sería su abordaje? Ya tienen varias cosas. Xochitl, ¿qué harías? Ah, no sé. Siento que la evolución de la paciente fue demasiado rápida. Igual pues ya teníamos como ah, muchos estudios. No sé qué haría, doctor. Mm, Una biopsia. ¿Una biopsia de dónde? Es que bueno, ya dijeron de los otros de linfoma, pues de un ganglio linfático. Es que no sé, bueno, me llama un poco la atención en inglés, entonces no sé si pues eso podría ser por un linfoma. Ok, pero ¿y cómo haces el diagnóstico de un linfoma? Pues mediante biopsia de ganglio, ¿no? Linfático. Ajá. Pero aquí no hay un ganglio aumentado de tamaño. O sea, ¿a qué ganglio irían a buscar? Les puse el diagnóstico. O sea, ¿qué ganglio buscarían? ¿Qué ganglio? Para biopsiar. Acuérdense que obviamente los ganglios están ahí, pero habitualmente no son palpables ni perceptibles a menos que tengan algún tipo de lesión, sea reactiva o no reactiva, o sea, reactiva o neoplásica. Ahí recién aumentan de tamaño y es en el momento en el cual ustedes pueden palparlo y pueden ir por biopsiar el ganglio linfático, como habíamos dicho en la clase pasada. Pero si no tienen un ganglio linfático aumentado de tamaño, está complicado, ¿no? Doc, ¿y podría hacerse de la médula ósea? ¿En qué parte, de dónde se toma biopsia de médula ósea? ¿Qué les enseñó el doctor Chávez? ¿De los huesos largos? ¿Del fémur? ¿En la Ajá. cresta ilíaca? Sí, si se van al fémur no van a obtener nada. De donde sí, de la cresta ilíaca. Tiene que ser una biopsia de la cresta ilíaca para poder obtener y evaluar en personas adultas, evaluar la calidad de la médula ósea. Entonces, ok. Ahora, eh, la médula ósea, o sea, para poder estudiar, ok, se van a tomar una biopsia de médula ósea sospechando qué, porque las biopsias de médula ósea son súper dolorosas. El paciente tiene que estar anestesiado, al menos con anestesia local. Es un procedimiento pues, invasivo y sobre todo dicen que es muy doloroso. Por eso la anestesia, ¿no? De todas maneras, ¿qué esperarían encontrar en la médula ósea?
Adriana. Primero, ¿salió valores del volumen corpuscular medio de la paciente? No, no. Bueno, pregunto porque la anemia con volumen corpuscular medio es frecuente en pacientes que tienen mieloma. Pero, bueno, Entonces, corpuscular medio alto o bajo. tiene que estar normal. Normal. Y pues en un frotis también, si es en el caso de mieloma, encontraríamos que los eritrocitos forman pilas en moneda. Ok. Ok. Pero, ¿qué verías en la médula? ¿Qué esperarías encontrar en la médula? Pues en el caso de mieloma, células plasmáticas monoclonales arriba del 10%. Las plasmáticas monoclonales. Ok. Alejandra. Sí, pues la sospecha sería como tal una neoplasia de células plasmáticas y ya dependería de lo que salga en la médula ósea de acuerdo a la celularidad. Si es una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, si es menor a 10%, y si es mayor a 10%, pues ya sería uno de los criterios diagnósticos para mieloma múltiple. O sea, ahorita están yendo, ya tienen el diagnóstico, la sospecha de mieloma. Sí. ¿Todos? Levanten la mano quienes dicen sí, quienes dicen no. Levanten la mano quienes dicen sí. ¿Pero de qué, Doc? No escuché. Mieloma. ¿De mieloma? Ujú. Ok. La otra mitad dice que no. ¿Quiénes piensan en leucemia? Nadie. ¿Quién piensa en linfoma? Nadie. Rodrigo. ¿Quién piensa? Los demás se abstienen. Samuel, Rodrigo, Xochitl. Linfoma, ¿verdad? ¿Y quiénes se abstienen? Ok. Hay varios conceptos y varios conceptos que tienen que estar bien claros dentro de esto, ¿no? Dentro del estudio de, tanto de la linfoma, leucemias, neoplasias, células plasmáticas, etcétera. Cuando están frente a un paciente con pancitopenia, dependerá mucho la edad, sí, pero si tienen pancitopenia, ¿por qué se produce la pancitopenia? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden producir pancitopenia? Y teniendo pancitopenia, ¿qué posibilidades diagnósticas tienen? Adriana. Recuerdo que se pueden clasificar en central y en periférica, y en centrales si existe pues una disminución de las células hematopoyéticas en la médula ósea, y periférica si existe una destrucción o pues no salen bien formadas las células.
Alejandra. Bueno, por ejemplo, en el caso de las leucemias mieloides agudas, pues el hecho de que haya una gran cantidad de blastos suprime la hematopoiesis normal y eso nos puede dar pues valores bajos. O también en el caso de las mielodisplasias, pues hay una maduración defectuosa de alguno de estos progenitores de las células y también nos puede dar citopenias de cualquiera de esas líneas celulares. Ok. Ok, entonces puede ser por reemplazo de los elementos normales de la médula ósea o porque los elementos de la médula ósea están proliferando o desarrollándose o madurando de manera irregular, ¿no? Tienen mala maduración, entonces no van hacia la sangre periférica y se manifiestan con citopenia. Ok. Entonces cualquier proceso que reemplace las células normales de la médula ósea podrían generar pancitopenia. Ok. Este, mm, entonces, para todo esto es importante saber qué tipo de células tiene la médula ósea, ¿no? La médula ósea habitualmente, bueno, las biopsias de las crestas ilíacas, eh, se va a identificar obviamente las trabéculas óseas, los espacios intertrabeculares y los adipocitos, ¿no? Es como que lo normal. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? En algún momento de la vida, creo. Y, y dentro de estos espacios intertrabeculares van a estar las células hematopoyéticas, ¿no? La serie eritroide, la serie mieloide, la serie megacariocítica. Entonces, la evaluación de estos tres elementos, de estas tres líneas celulares dentro de la médula ósea, nos determinará si existe alguna alteración en la misma. Primero, hay que saber la celularidad, ¿no? Determinar qué tan celular es, o sea, si es normal, es hipercelular o es hipocelular. ¿Se acuerdan la regla que les había dicho? Esto lo hablamos, no me acuerdo en qué momento, pero sí lo hablamos. ¿Cuánto es la celularidad normal de la médula ósea? En este paciente, en la paciente de 62 años. Alejandra. Bueno, para calcularlo es 100 menos la edad del paciente, en este caso sería 100 menos 62, que es 38. Más o menos, ¿no? O 90 o 100 menos la edad, 30, 40%. Esa sería la celularidad normal. Y dentro de esa celularidad normal, insisto, tenemos que evaluar, contar los megacariocitos, ver que estén en la parte central y no agrupados, que la serie eritroide tenga maduración normal, regular, sin células grandes, como sucede en algún tipo de mielodisplasia, y los granulocitos igual, que estén segmentados, ya, y que exista obviamente muy poca cantidad, menos del 3% de blastos. Cada uno de esta serie puede ser evaluada y estudiada desde el punto de vista de patología, pero también todas estas enfermedades es muy importante. Ya vieron las clasificaciones, cada vez son más complejas. ¿Por qué? Porque requieren estudios de cariotipo, estudios de translocaciones, estudios moleculares en general para poder ser clasificadas de manera fina, detallada, ¿no? Se requieren estudios moleculares, se requiere citometría de flujo, se requiere el frotis de sangre periférica para evaluarla y la biopsia medula ósea. En la biopsia medula ósea, insisto, podemos estudiar cada uno de estos tres elementos. Por ejemplo, los megacariocitos suelen ser positivos para el CD61. Entonces, si aplicamos CD61 a médula ósea, podemos cuantificar, ver cuántos megacariocitos existen en la médula ósea por 2, 3 espacios intertrabeculares. Si son muchos o son pocos, ¿no? Luego tenemos la mieloperoxidasa CD68, CD117, que también es útil para poder evaluar y estudiar la serie granulocítica.
Tenemos la glucoforina o glicoforina, que es útil para evaluar la serie eritroide. Entonces ahí vemos si tiene maduración normal o megacardioblastos. No, no megacarioblastos. Sí, megacarioblastos, células eritroides que tengan aumento del tamaño de los núcleos. Que eso refleja igual un proceso de mielodisplasia. Y luego de poder evaluar y estudiar cada uno de estos componentes, también podemos descartar o confirmar la presencia de elementos anormales en la médula ósea, como linfocitos, ¿no? Pueden haber algunos linfocitos T, pocos linfocitos B, menos del 3% igual, menos del 5%, agregaditos linfoides, BT, células plasmáticas, también no podríamos identificar las células plasmáticas, la cantidad de las células plasmáticas y determinar también su clonalidad. Ya saben que es con capa lambda, ¿no? Determinar si son monoclonales o policlonales de acuerdo al inmunofenotipo. Y también, bueno, ya esas son otras situaciones donde, o sea, aparte de esto, también se debe hacer o determinar qué tanta fibrosis tiene la médula ósea. Eso se utiliza con la tinción de retículos, se determina fibrosis reticulínica. Si no tiene, o hasta un grado 3 incluso, que tendría mielofibrosis, ¿no? Se busca igual si tiene o no tiene depósito de hemosiderina, que es útil. Y en última instancia, bueno, esto es otra, ¿no? Si son lesiones líticas, varias, descartar también si el paciente tiene alguna neoplasia conocida primaria en algún sitio, determinar si tiene o no tiene metástasis. Entonces, el estudio de la médula ósea es bastante complejo. Eh, es bastante complejo. Hay que determinar las proporciones cerebroanulocítica con serie eritroide, ver cuántos megacariocitos hay, qué grado de fibrosis hay, cómo está madurando cada uno de estos elementos, etcétera, etcétera. Todo esto nos ayuda o ayuda mucho las tensiones de histoquímica y las de inmunohistoquímica. Entonces, dependiendo, y aparte también para determinar la presencia o no de blastos, un marcador muy útil es el CD34. El CD34 es un marcador de muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas, también de blastos. En caso de que se requiera la evaluación de los mismos. ¿Ok? Entonces, en esta paciente, con todos estos datos, luego tenía lesiones. Aquí es difícil poder evaluar. Esta es una radiografía de la columna post-mortem. Luego hay un poco de disminución o acortamiento de los espacios. Y aparte tenían unas lesiones líticas que no se ven muy bien en la radiografía, pero en la biopsia sí. Aquí hay una trabécula ósea. Si ustedes ven la celularidad de cuánto está, la celularidad se determina de acuerdo a la cantidad de la relación entre adipocitos y células, ¿no? Entonces, en este caso, es una médula ósea hipercelular, más del 90% celularidad. O sea, es totalmente anormal en una persona de 62 años. Y todas estas células son muy monótonas unas con otras. Aquí no vemos megacariocitos ni otro tipo de células, por eso va a tener pancitopenia. Las células son positivas a CD138. CD38 también pueden ser positivos o CD79, que son marcadores de células plasmáticas con positividad a lambda y negatividad a kappa. O sea, tienen restricción, se limitan estas células a producir cadenas ligeras lambda. En los pulmones presentó zonas acá de necrosis. El corazón, habitualmente el pericardio brilla, ¿no? O sea, brilla. Es muy liso y en este caso tiene muchas zonas de hemorragia. Zonas de hemorragia y se encuentra despulido. El páncreas, acá, ¿qué le ven el páncreas? ¿Qué tiene aquí el páncreas y por qué?
Gabriel. Gabriel. Aquí estoy. ¿A quién le ves al páncreas? Pues tiene esas zonas como, supongo que es necrosis, o esas zonas cafés. ¿Y qué diagnóstico tendría? Con el páncreas. ¿En páncreas qué diagnóstico tiene? Pues podría ser ¿Mm? ¿Podría ser qué? pancreatitis. No sé, es que Ujú. no sé si no entendí la pregunta. El diagnóstico de la imagen y el mecanismo. Estefanía. ¿Qué tipo de pancreatitis? Porque la crónica, ¿cómo se vería? ¿Cuál es la característica de la pancreatitis crónica? Ujú. Los pacientes con pancreatitis crónica, ¿qué clínica tienen, Fernanda? Ahora sí no te escuchamos, Fernanda. Tienes el micrófono prendido, pero no te escuchamos. Uy, ¿ya me escucho? ¿Ya me escuchas? Sí. Ay, ya no sé qué había dicho. Bueno, creo que iba a decir también que sí, que según yo también había hipercalcemia, como dijo Fa, y de los signos de pancreatitis crónica, pues hay dolor abdominal, se irradia la espalda, puede haber náuseas, fiebre, vómitos, pero, pero sí también quería agregar eso de la hipercalcemia. Ok. Mm, mm, En pancreatitis crónica habitualmente no hay dolor, ¿no?
Lo que hay es fibrosis que va reemplazando a los acinos, el componente exócrino y al final el componente endocrino, o sea, habría fibrosis. El páncreas estaría reemplazado por tejido fibroso. Y aquí lo que se ve es tejido hemorrágico o necrótico hemorrágico, es una pancreatitis aguda necrohemorrágica, por lo que puso Isabel, ¿no? Por activación de los simógenos por la hipercalcemia. Entonces aquí cuadran, ¿no? Tienen niveles elevados de calcio. ¿Por qué tienen los niveles elevados de calcio? Alejandra Mora en este paciente. O Natalia. No, Alejandra Mora. Alejandra Mora a la una, a las dos, a las tres, Natalia. Bueno, había leído que las células neoplásicas favorecen la actividad osteoplástica, ¿no? Entonces, pues habrá liberación de calcio y por consiguiente hipercalcemia. Ok. Ujú. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces ahorita ya todo nos está cuadrando, todo está cuadrando. Entonces el dolor lumbar que presentaba la paciente seguramente es por lesión osteolítica, que habíamos visto acá, que tenía infiltración. Ok, la pancitopenia, pues sí, toda la médula se está siendo reemplazada por estas células que son CD138 positivas, o sea, son plasmáticas con restricción a la síntesis o producción de cadenas ligeras lambda, ¿no? Entonces aquí ya nos cuadra la pancitopenia que tiene, nos cuadra también, seguramente va a tener un riñón de mieloma, o sea, daño renal, que el daño renal suele ser túbulo intersticial, las proteínas se ponen muy densas en ese sitio, rompen túbulos y generan un proceso inflamatorio. Aquí hay el otro ejemplo de justamente la columna de un paciente post-mortem con zonas hemorrágicas acá. Incluso aquí parecería que hubiera tenido una fractura. Y otra vez, el huesito, celularidad alta. Y si vemos cada una de estas celulitas representan células plasmáticas, están reemplazando toda la médula. Entonces, en este caso, el diagnóstico es mieloma múltiple, porque cumplió con los criterios para llamarlo mieloma múltiple. Riñón del mieloma, hemorragia pulmonar, hemorragia subepicárdica. A veces estas hemorragias del pericardio pueden ser secundarias a uremia. Tuvo cuadros infecciosos, también por leucopenia, ¿no? Neumonía, neumonitis química, en algún momento seguro se broncoaspiró, gastritis por citomegalovirus, pancreatitis aguda y tromboembolia pulmonar. Entonces, este paciente tuvo el antecedente de mieloma múltiple, con los criterios que ustedes le digan. Bueno, que de hecho, como, como tarea sí tengo los criterios para poder evaluar, o bueno, en su cuaderno, los criterios para el diagnóstico. O sea, todo tiene que basarse en criterios. Um, ser muy claros con sus criterios, decir esto más esto igual a esto. Pero ser muy sólidos y fundamentar bien sus diagnósticos. Al fin y al cabo, las neoplasias son las plasmáticas, son neoplasias que secretan fragmentos, inmunoglobulinas o fragmentos de inmunoglobulinas en el sebo o en la orina. Pueden representar hasta el 15% de muerte. El componente monoclonal, que es el componente M, se puede detectar y obviamente es un criterio diagnóstico. Hay varios subtipos, ¿no? Varios tipos de neoplasias de células plasmáticas. Uno está el mieloma, otro es el plasmocitoma, otro es la macroglobulinema de Waldenström, que habíamos dicho que estaba asociada mucho al linfoma linfoplasmocítico, enferma de cadenas ligeras, la producción de amiloide con
con amiloidosis en diversos sitios. Lo que me decían, gamopatía monoclonal de significado incierto o indeterminado, que luego pueden progresar hacia mieloma múltiple. El mieloma múltiple, mm, vamos a hacerlo más que ustedes me platiquen estas cosas, porque entonces, a fin y al cabo, la idea del mieloma múltiple es que cumpla criterios, ¿no? Criterios tanto de laboratorio clínicos como la biopsia de médula ósea, lo que me decía. Suele afectar la médula infiltra la médula ósea, suele afectar huesos de, de diversos sitios, sobre todo en la columna, edad de presentaciones 60, 70 años. Y lo que ustedes me decían, o sea, al fin y al cabo hay activación de los osteoclastos y es una manera, o sea, hay destrucción ósea con liberación de calcio, y por eso hay la hipercalcemia. Y aparte de haber hipercalcemia, en esos sitios se vuelven un sitio eh, con mayor riesgo de producir fracturas en terreno patológico. Hay diversos tipos de mutaciones, translocaciones que afectan a los pacientes con mieloma, que puede que son pronósticos, ¿no? Las morfológicamente, ¿sí? Espérame. Mm, Morfológicamente pueden producir lesiones osteolíticas en los sitios que aquí están señalados, lesiones de aspecto ensacabocado. A veces puede producir osteopenia. Un 10%, hasta incluso más, 30% de la celularidad, y determinar justamente en la médula ósea si tiene o no restricción a cadenas ligeras. Hay varias formas, ahora sí con cambios morfológicos dentro de los neoplasias plasmáticas mieloma, que es la forma plasmablástica, células multinucleadas, células pleomórficas, células de Mott, los con presencia de cuerpos de Russell o Thatcher, que al fin y al cabo son proteínas que están localizadas en el citoplasma o en los núcleos. Cuando las células migran, no se presentan en sangre periférica, podemos estar dentro del grupo de leucemias células plasmáticas. Con las lesiones características, lesiones en sacabocados, osteolíticas, en diversos sitios, en este caso en la calota. Este es un caso de autopsia. Si ustedes ven la cantidad de lesiones osteolíticas que tiene en el cráneo, y obviamente acá una opción es metástasis, pero es mucho, ¿no? Y demasiado. Estos son las células de Mott con estas vacuolas intracitoplasmáticas. Lo característico, la morfología de una célula plasmática, núcleo excéntrico. La cromatina en ocasiones sí se puede conservar en rueda de carreta, a veces no. Y se puede identificar los cuerpos, las proteínas, los cuerpos de Russell-Dutcher. Entonces, histológicamente igual, similares unas con otras, con núcleos excéntricos, citoplasma amplio, y ocupan o reemplazan la médula ósea, por eso tienen citopenia. Hay varios síntomas, ¿no? Que pueden presentar lesiones óseas, dolor, la paciente tuvo dolor, hipercalcemia, y con los síntomas también pancreatitis aguda, infecciones bacterianas, daño renal, presencia de monoglobulinas en suero, cadenas ligeras en orina. Aquí está lo que me decían estos son algunos criterios para poder llamarlo mieloma múltiple. Aquí está, ¿no? Cuando hay de manera normal, pues síntesis de tanto de cadenas ligeras capa lambda, y en este caso restricción de cadenas capa y producción de IgG. Entonces, con estas marcaciones, ya podemos decir que hay una gammopatía monoclonal. Variantes, la forma no secretora, raro, asintomático en el 10% de los casos, parte del síndrome de Poems con osteoesclerosis,
y la leucemia de células peludas. Cuando los pacientes tienen leucemia de células peludas, el pronóstico es muy mal. Hay mayor cantidad, más de 20% de células plasmáticas en sangre periférica, el pronóstico es muy mal. Es un ejemplo, ¿no? Que en sangre periférica se identifiquen muchas células plasmáticas. Estas se podrán identificar por morfología o incluso por citometría de flujo. La citometría de flujo, como ustedes saben, al fin y al cabo va a determinar o va a definir la cantidad de células que tienen determinados CDs u otros, inevitablemente CDs en la superficie para saber o poder clasificar a los distintos tipos de lesiones en médula ósea. El pronóstico, habitualmente el mieloma no es muy bueno, sobrevida variable, pero es poca. Los que tienen translocaciones en la ciclina D1 tienen un mejor pronóstico a diferencia de los que están aquí abajo. El tratamiento es muy variable, ¿no? Se puede utilizar talidomida, bifosfonato. El plasmocitoma, a diferencia del mieloma, va a ser una lesión única, puede ser ósea o extraósea, que va a estar compuesta por muchas células plasmáticas monoclonales. ¿Puede tener riesgo de progresar en mieloma? Sí. En los plasmocitomas es una lesión ósea o extraósea que produce, que está compuesta, más bien dicho, por células plasmáticas monoclonales. Y aquí están los criterios. Principalmente que una zona se encuentre afectada sin el resto de los síntomas del mieloma. Otra vez, células con células en núcleos excéntricos, plasmocitoides. Todas las células que tengan estas características son plasmocitoides y se coloca o si se realiza capa o lambda y solamente marca una de estas en el citoplasma. O sea, por ejemplo, si esta fuera capa y lambda estuviera negativa, entonces representaría una neoplasia de células plasmáticas productoras solamente o con restricción a la producción de cadenas ligeras capa. Ok, hay otros tipos, ¿no? El mieloma a fuego lento, que en este caso sí se van a identificar células plasmáticas entre 10 a 30% en la médula ósea, seguramente estas pueden ser monoclonales, pero no, o sea, no logra, como dice su nombre, ¿no? O sea, puede ser que vaya progresando de manera lenta hacia mieloma múltiple. En el momento en que cumple criterios de mieloma múltiple, ya el pronóstico estará relacionado al mieloma múltiple. Y la gamapatía monoclonal de significado incierto, igual. Habitualmente estos pacientes van a ser asintomáticos, pero van a tener cierto grado de alteraciones en las proteínas, de paraproteinemia o alguna gamapatía monoclonal. Y a medida que va pasando el tiempo puede presentar o incrementarse el riesgo de desarrollar mieloma múltiple. Entonces, estos pacientes habrá que darles un seguimiento estrecho y estricto. Ahora, si en la médula ósea encontraríamos, más bien dicho, ahí va la pregunta, igual para ustedes, que bueno, al fin y al cabo, creo que ya dimos la respuesta. Listo. Listo. Se encontrarían en la médula ósea. Ok, ya es en la médula ósea, un paciente de 60 años que tiene pancitopenia, realizan la biopsia médula ósea y en la biopsia médula ósea identifican megacariocitos chiquitos, agrupados, con células granulocíticas irregulares, pero presentes, y eritrocitos con núcleos, serie eritroide con núcleos grandes, maduración megacarioblastia. Y esto se manifiesta con pancitopenia. ¿Cuál sería el mejor diagnóstico ahí? Y le hicieron CD34 y CD34 tiene un 1% de blast. ¿Cuál sería su diagnóstico?
Nadie. Jerry. Un síndrome mieloproliferativo. Ok, es una opción. Jennifer, ¿qué opinas? También estaba pensando en algún tipo de leucemia. Ok. Sabdi. Pues igual podría ser el síndrome o por ejemplo, igual como hemos visto hasta ahorita lo del mieloma. Mm, ok. Sajil. Yo no sé, siento que me voy más por una leucemia o un linfoma. Ok. Estefanía. Parece una paciente de igual 60 años que en sangre periférica tiene pancitopenia. Le realizan la biopsia de médula ósea. La celularidad está en 50%. Y dentro de esa celularidad se identifican megacariocitos pequeños, muy agrupados, serie granulocítica con alteración en la maduración y serie eritroide con maduración megaloblástica. Fibrosis reticulínica grado 1, CD34 para blastos 1%. ¿Cuál sería tu diagnóstico? CD138 negativo. De una a las dos, a las tres. Natalia. Podría ser igual una leucemia mieloide. Ok. Cassandra. Ay, bueno, no sé, pero podría ser un plasmocitoma. Es que dijo CD138 negativo, ¿no? Ajá. Entonces no sería un plasmocitoma. Ujú. Andrea. Te escuchamos. Ya no te escuchamos, Andrea. Sabdi. Sí, es que no había escuchado lo de 138 negativo, entonces en ese caso pues no podría ser como tal cual mieloma así como certero, pero no sé si podría ser mielofibrosis, es pues, duda. Ok. Este. Para leucemia C34, marcador de blastos 1%, es muy poquito, ¿no? O sea, en realidad es muy poquito para poder decir que es leucemia. Dos, plasmocitoma mieloma, pues no hay células CD138 o CD38 positivos, o sea, no hay plasma. Tres, sí hay células hematopoyéticas en la médula, pero hay pancitopenia, o sea, como que no cuadra. Cuatro, la celularidad está ligeramente incrementada, pero no está así súper ultra incrementada. ¿Mm? Entonces, diagnóstico,
Linfoma, no comentamos que hubieran, o sea, sí se toma una biopsia luego para estadificación del linfoma, pero no hubo antecedente del linfoma y tampoco se identificaron células linfoides en la médula ósea. Diagnóstico, ¿Un síndrome mieloproliferativo? mm, de algún tipo. No sé. ¿Cuáles son los mieloproliferativos? La leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y creo que esas son las más importantes. Ok. Trombocitema esencial deberían haber un buen de macrófagos, de megacariocitos, ¿no? Policitemia, un montón de célula eritroide, mielofibrosis, fibrosis más de grado 1, y leucemia mieloide podría ser, fíjate, porque ahí sí podría ser en el sentido que luego la leucemia mieloide crónica puede tener alteración en la e irregularidad en, ahora sí que en todas las series, al fin y al cabo, hematopoyéticas, y se manifiesta con pancitopenia también. Exacto. ¿Cuál es el diagnóstico, el criterio diagnóstico de leucemia mieloide crónica? O sea, aparte de todos estos, ¿cuál es el criterio que te dice, encuentras esto y es leucemia mieloide? ¿Podría ser el cromosoma Filadelfia? Ujú. Entonces, la detección de cromosoma de Filadelfia en ese caso es diagnóstica, ¿no? Es diagnóstica de leucemia mieloide crónica granulocítica crónica. Y la leucemia mieloide crónica granulocítica crónica tiene diversas fases, ¿no? Una fase, incluso una fase blástica, blástica acelerada, donde los blastos son muchos, y ahí sí el pronóstico, sí se ve afectado, o sea, sí es malo, o una fase muy estable. Ok, pero para poder decir, podría ser la opción, pero en el caso que les digo, hay elementos hematopoyéticos en la médula. Están anormales, están con maduración alterada y hay pancitopenia, ¿no? Entonces, con 1% de blastos, que es bien poquito, es nada, sin células plasmáticas, sin linfocitos raros ni otros elementos. Entonces, esa es la característica de los síndromes mielodisplásicos. Es decir, un síndrome mielodisplásico es cuando hay hematopoiesis ineficaz. Si hay células hematopoyéticas, pero no maduran y no salen en sangre periférica para que cumplan sus funciones, porque hay alteración en la maduración de los elementos de las células hematopoyéticas. En las leucemias agudas, mieloides o linfoides, van a presentar blastos. Los blastos habitualmente son CD34 positivos, tanto en médula ósea como en citometría de flujo. Y estos blastos reemplazan la médula ósea, eliminan o quitan a todas las células hematopoyéticas de manera parcial o total, y eso se va a manifestar con todas las características clínicas, manifestaciones, consecuencias, complicaciones de la pancitopenia. Y las mieloproliferativas, enfermedades mieloproliferativas, al fin y al cabo, se va a caracterizar por incremento de alguna, ¿no? Puede ser como la trombocitemia esencial, que de un solo tipo de célula, o muchas veces es una combinación de todos. Las leucemias mieloides, agudas son un grupo bastante grande de, de enfermedades cuyo mecanismo común va a ser alteración o más bien dicho proliferación de blastos en distintas fases de maduración, pero de la serie mieloide.
se va a manifestar igual, ¿no? Con pancitopenia, reemplazan a la médula ósea. Y al reemplazar, no hay células hematopoyéticas y por tanto se manifestará con anemia, complicaciones de neutropenia y leucopenia y trombocitopenia también. Puede presentarse a cualquier edad. Las clasificaciones es simplificada, era la que se dividía en la hecha por la FAF, ¿no? ¿Cuál les enseñó el doctor Chávez de las leucemias mieloides agudas? ¿Qué clasificación les enseñó? ¿De la OMS? ¿O no pasaron con el doctor Chávez? Sí, bueno, había dicho de acuerdo a la evolución y de acuerdo al origen celular. Ajá. ¿Y cómo los clasificaban? Pues solo decía agudas crónicas, linfocítica y granulocítica. ¿Y ya? Sí. Ok. Sí, probablemente no sea tan necesario. Lo importante es poder, primero que ustedes lo puedan sospechar, ¿no? Con pancitopenia, ok, pienso en mielodisplásico, mieloproliferativo, algún tipo de leucemia, ¿no? Pero eso es lo importante primero y saber si no, si obviamente no van a ser hematólogos, saber diferirlo a tiempo, ¿no? Para que puedan tomar la biopsia, citometría, estudios moleculares y definir qué tipo específico de leucemia puede ser. Porque no, es importante que sepan, sí, que existe un mundo de leucemias mieloides agudas, aquí están. Esta es la última clasificación de la OMS. Leucemia promielocítica aguda, confusión PML rara. Leucemia mieloide aguda, confusión de RUNX1, RUNX1T1. Leucemia mieloide aguda con CDFB en difusión. Leucemia mieloide aguda con BCR-ABL. Bueno, es más conocido. Leucemia mieloide aguda con mutación en CEP. Leucemia mieloide aguda relacionada a mielodisplasia. Leucemia mieloide aguda con alteración genética. Leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima. Leucemia mieloide aguda con maduración. Sin maduración. Basofílica, mielomonocítica, monocítica eritroide, mediacardioblástica. Estas últimas, esta parte, como dice acá, va a estar clasificado de acuerdo a su diferenciación, que es lo que utilizaba la federación, la francesa, para poder clasificar la que estaba más fácil, M1, M2, M3, M4, de acuerdo a la diferenciación y podía llegar hasta justamente la leucemia megacardioblástica o la leucemia eritroide aguda, donde las células neoplásicas tenían diferenciación hacia alguna de estas líneas. Pero cada vez ha sido más complejo, cada vez es más compleja la clasificación porque necesitas a fuerza estudios moleculares. Entonces, yo creo que lo importante es que ustedes puedan sospechar de que se trate de un proceso, o sea, de una leucemia, por ejemplo, y en el momento en que sospechen una leucemia, ¿por qué? Porque algo está reemplazando la médula ósea, no está funcionando la médula ósea, que deben saber es que el diagnóstico se realiza por biopsia medular ósea, por estudios moleculares, por citometría de flujo, estudios genéticos, y ya dependiendo de cada una de estas características se va a sumar la combinación de todos estos estudios para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Cada uno de estos. ¿Porque hay tantas variantes? Porque cada una de estas va a tener un comportamiento diferente. ¿No? Entonces es un montón de cosas que tienen que aprender. Ah, ok. A ver, aquí está. Ok. Entonces,
Este, para el diagnóstico obviamente se necesitan blastos. Los blastos mieloides van a tener la característica de mostrar citoplasma con gránulos, con granulitos. ¿Cómo nos muestra? Entonces los blastos, la cromatina es muy particular en los blastos, es cromatina como muy dispersa, muy clarita. Y el citoplasma, si lo ven, va a tener gránulos. Entonces, obviamente los hematólogos y pues algunos patólogos clínicos que tengan formación en esto pueden evaluar la sangre periférica y determinar, o el aspirado de médula ósea sobre todo, más que sangre periférica, aspirado de médula ósea, aquí verificar si tienen proliferación de este tipo de células de características blásticas por la cromatina que es muy dispersa. Una vez que ven que son de características blásticas, o sea, son blastos, si estos blastos tienen granulitos, irán mucho más hacia serie mieloide, o sea, una leucemia mieloide tiene blasto aguda, ¿no? En cambio, si igual son células de aspecto blástico, blastos, pero sin gránulos en el citoplasma, podría tratarse una leucemia linfoblástica aguda. La citometría de flujo determinará la cantidad, qué tipo de células, la cantidad de células que van presentando en la superficie receptores, como células CD34, que si hay muchas, lo refleja que hay blastos, CD33 de diferenciación mieloide. Clínicamente va a ser muy común que la clínica va a ser muy similar en cualquier paciente que tenga pancitopenia, ¿no? Sangrados, hemorragia, epistaxis, infecciones frecuentes, todo lo relacionado a anemia, debilidad, fatiga, todo. Entonces, todo esto va a ser una suma de los mielodisplásicos también, al fin y al cabo, va a ser igual es una clasificación compleja, tiene que ver algunos estudios moleculares, presencia o no de blastos también. Al fin y al cabo es una alteración clonal de células madre que genera una hematopoiesis inefectiva, una hematopoiesis anormal. Las células no maduran de manera adecuada, por tanto no salen a sangre periférica y tienen riesgo, como lo vieron, a dar lugar a leucemias mieloides agudas. Podrán ser primarias los síndromes mielodisplásicos o secundarias, sobre todo por radiación y medicamentos. Morfológicamente, la médula ósea puede ser hipercelular, normocelular o hipocelular y con alteración en la maduración de las tres series hematopoyéticas. Este, por ejemplo, mm, la serie eritroide que puedan presentar los sideroblastos en anillo, maduración megaloblástica, la serie mieloide que van a tener celulitas mucho más segmentadas. Algunas celulitas van a ser grandes, van a tener maduración irregular con depósito de hemosiderina. Algunos, serie granulocítica van a tener células en banda, o sea que el núcleo va a ser más grande y forman como un bastón, como un callado. Muchas células. Aquí, por ejemplo, megacariocitos multinucleados, que son multinucleados, pero son pequeños. O pueden ser también megacariocitos hipolobulados. O, por ejemplo, acá sería granulocítica hipersegmentada. Entonces, en realidad, o en resumen, va a ser un caos. O en cuanto al desarrollo
va a haber una alteración en la modulación de las tres líneas hematopoyéticas. Eso nos va a reflejar que se trata de un síndrome mielodisplásico. En la médula ósea muchas veces llegamos a decir síndrome mielodisplásico o maduración en la alteración en la maduración de las tres líneas hematopoyéticas, y esto refleja un síndrome mielodisplásico. Ya con eso el clínico tendrá que ver y subclasificar, el hematólogo tendrá que subclasificar este síndrome mielodisplásico, pensando y también considerando que debe tratarse. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de progresar hacia una leucemia mieloide aguda. Las mieloproliferativas, ya me dijeron, son varios tipos de las enfermedades mieloproliferativas. Características comunes: aumento en la celularidad de la médula ósea. Ya dijimos cómo se mide o se valora la celularidad. En alguno de estos tipos de enfermedades va a haber hematopoiesis extramedular, sobre todo en el vaso, incluso en el hígado, incluso a veces en ganglios linfáticos. Fibrosis de la médula ósea, que se evalúa con retículo, y si hay fibrosis, obviamente citopenias, y también tiene riesgo de progresar hacia leucemia mieloide. Ya Alejandra nos comentó las cuales están dentro de los síndromes mieloproliferativos. El MC, que este es diagnóstico, formación del gen de fusión, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis, y están estas otras que son mucho menos frecuentes. Importante de la leucemia mieloide crónica, identificación, ya Sadvi nos dijo que del cromosoma Filadelfia, la translocación 922. Esta va a generar una proteína con actividad de tipo tirosincinasa, y esto va a facilitar, o sea, que se va a poder bloquear este tipo de actividad, y habitualmente los pacientes que reciben terapia blanco por este diagnóstico suelen tener revisiones prolongadas, o sea, suelen tener buen pronóstico. Esto es lo que se ve en sangre periférica, no, en aspirado medular y en la médula ósea, donde igual hay un poco de caos en cuanto a la proliferación o el desarrollo de la serie granulocítica, serie mieloide. Si ven, aquí están muy irregulares, núcleos pleomórficos, con incremento de los mismos, y dependiendo la fase, tendrán poquitos blastos o pondrán una fase acelerada. Una de las características del MC es la esplenomegalia masiva, que también la esplenomegalia masiva se ve en pacientes con leucemia de células peludas, y también en pacientes con mielofibrosis y enfermedad de Gaucher. Clínicamente, en general, quinta, sexta edad de la vida, podrán presentar anemia leve moderada, esplenomegalia, y lo que les decía, ¿no? O sea, hay una fase que se puede mantener como una fase crónica, luego una fase acelerada con incremento igual en la fase blástica, incremento de los blastos, que es la fase de peor pronóstico. Uso de inhibidores de BCR-ABL y mantiene una remisión alta. Policitemia vera, aumento en la producción de serie eritroide, aunque también pueden haber granulocitos y plaquetas. En lugares donde existe enfermedades enfermedad por altura, por ejemplo, Toluca no está tan alto, pero podría ser. Es muy, muy importante poder diferenciar un proceso de compensación ante la hipoxia crónica, que se denomina eritrocitosis secundaria o eritrocitosis de altura. Es importante diferenciar de la policitemia vera. La eritrocitosis es una compensación por hipoxia, pero puede llegar a producir incremento en la densidad de, de la densidad de eritrocitos, incrementa
las resistencias dentro de los vasos sanguíneos y los pacientes pueden manifestarse con hipertensión arterial, por ejemplo. Y en esos casos, los pacientes, el tratamiento es vivir, obviamente, o mudarse o vivir a sitios con menor altitud. Pero la y ahí también se denomina, o sea, la denomina como policitemia, poliglobulia, no sé si escucharon de eso, eritrocitosis, de altura, etcétera, etcétera. Pero es algo muy diferente a la policitemia vera o policitemia verdadera. Está asociada a mutaciones en la vía de JAK-STAT, que es que cada vez está siendo más estudiada. Aumenta igualmente la viscosidad hacia trombocitos, trombosis y hemorragia. Médula ósea hipercelular, a pesar de que debe incrementarse más la serie eritroide, también puede haber incremento del resto de los elementos de la médula ósea. Un 1% desarrolla leucemia mieloide aguda. Los pacientes podrán tener síntomas similares a una eritrocitosis, cefalea, mareos, hipertensión, prurito, úlcera gástrica, hiperuricemia, etcétera, etcétera, etcétera. Trombocitemia esencial, elevación de los megacariocitos, puede estar asociado a mitad de los casos a JAK, ¿no? A mutaciones en JAK2. En este caso, podría verse en sangre periférica también la presencia de numerosas plaquetas, ¿no? Numerosas plaquetas, y en la biopsia médula ósea se observa incremento en la cantidad de los megacariocitos, mucha cantidad de megacariocitos con formas irregulares. En sangre periférica, plaquetas grandes, y los pacientes se pueden manifestar con trombosis de inicio y por consumo, luego con hemorragia. Raro que progresen a mielofibrosis y leucemia mieloide aguda. La mielofibrosis primaria, o sea, todos los previos cuando generan mielofibrosis serían secundarios. Y la mielofibrosis primaria es la eh, presencia o generación de fibrosis en la médula ósea. Entonces, los pacientes, imagínense con mielofibrosis, obviamente todo este tejido va a reemplazar a las células hematopoyéticas, y este se va a manifestar con citopenias, y de manera compensatoria también pueden presentar hematopoiesis extramedular. Entonces, una de las causas de esplenomegalia masiva es la mielofibrosis primaria. Hasta el 60% de los casos va a estar mutado el JAK2. Mm, la, puede haber una primera fase hipercelular, donde todavía existen células hematopoyéticas, pero anormales, con poquita fibrosis. Insisto, la fibrosis se mide con la tinción de retículo, o puede tener fases muy avanzadas hasta llegar a osteoesclerosis. Entonces, en sangre periférica, la característica, ¿no? Es la presencia de los dacriocitos. Aquí está. Eritrocitos en forma de la. Clínicamente es de las menos comunes, mayores de 60 años, anemia progresiva y esplenomegalia, insisto, esplenomegalia masiva, ya dijimos algunos de los más frecuentes que se pueden manifestar con esplenomegalia masiva, de cuando les llega un paciente con esplenomegalia masiva, descartando algunas otras causas. Dentro de las principales son las que ya habíamos comentado. En estos pacientes se está estudiando mucho cómo incidir sobre sobre el JAK2, la vía del JAK-STAT, o los trasplantes en médula ósea podrían ayudar. Otro tipo de enfermedades son las histiocitosis, son un montón de histiocitosis también, son un montón de enfermedades. Probablemente una de las más conocidas va a ser la histiocitosis de células de Langerhans, que las histiocitosis de células de Langerhans, al fin y al cabo, las células de Langerhans las podríamos identificar tanto por morfología, células muy
con los núcleos con muchas hendiduras, bastantes hendiduras. Estas son características de las células de, de las células de Langerhans. Habitualmente, cuando hay una histiocytosis, estas células de Langerhans suelen acompañarse con varios eosinófilos. El diagnóstico se realiza obviamente por la clínica, con clínica se sospecha y se confirma con el estudio histológico o histopatológico. Vemos estas células se expresan por inmunohistoquímica marcadores específicos, como por ejemplo el CD1A y la langerina, que son específicos de las células y anteriormente se puede seguir realizando, ¿no? Pero se realiza microscopía electrónica con la presencia de, ¿cómo se llaman estos? Gránulos de Birbeck. Ajá, son los de Birbeck, ¿no? Que tienen forma de raqueta. Son igual diagnósticos de células de Langerhans, pero antes de llegar al microscopio electrónico, que pues no es tan frecuente encontrarlo, es más frecuente utilizar la inmuno. Entonces utilizamos la inmuno con CD1A, la langerina, y hacemos el diagnóstico. También hay su contraparte maligna, que es muy poco frecuente, que es el sarcoma de células de Langerhans. El sarcoma de células de Langerhans puede afectar ganglios linfáticos o incluso tejidos extraganglionares. Espera. ¿Sí? A ver, y ya para terminar, aparte las histiocytosis de células de Langerhans pueden afectar al- es- no es frecuente, pero bueno, cuando se presentan los niños con lesiones en hueso de cráneo, por ejemplo, eh, o huesos largos, a veces, huesos planos, pueden manifestarse con una lesión lítica, ¿no? Una lesión lítica que también se denomina granuloma eosinofílico por la presencia de células de Langerhans y muchos eosinófilos. Les voy a mostrar este casito que era ya para terminar. Mm, 48 años, tabaquismo 20 paquetes por año, desde los 22 años y antecedente de varios viajes internacionales. Aparte de tiroiditis de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1 y hace un mes se hospitalizó por neumonía adquirida en la comunidad. Con estudio de tomografía se identificaron varios quistes y lesiones nodulares en lóbulos superiores. Inafección de ángulos costofrénicos. Presentó mejoría con antibióticos y esteroides sin tener un diagnóstico microbiológico a pesar de varios estudios, incluyendo fibrobroncoscopía con biopsias y lavado bronquial alveolar. Y ya. Entonces, esta es la tomografía. ¿Qué le llama la atención? ¿Quién la describe? A ver, ¿quién no? ¿Quién no habló? Todos hablaron. Bueno, a ver, levante la mano. ¿Qué le llama la atención? ¿Hoy qué diagnóstico tendría? Con este estudio de imagen y con los datos clínicos que les leí. Samuel, Samuel, Samuel.
¿Sandra Mora? Samuel. Diagnóstico tiene. Una, a las 2 y a las 3. ¿Nadie tiene diagnóstico? Ya llevaron Neumo. Estefanía. La histiocytosis se presenta en fumadores. Tienes toda la razón. Ok. Alejandra. Pues esas estructuras serían como quistes, ¿no? Tiene Y un el montón. diagnóstico probable sería lo que dijo Estefanía, histiocytosis de células de Langerhans. Ok. Y aparte de eso, tenía una lesión osteolítica. En el fémur. Le hicieron una biopsia de pulmón. Este caso creo que ya les presenté, ¿no? Ya se los mostré, ¿no? No, En pulmón no se los mostré. Bueno, pero esta es otra manera de presentarse la histiocytosis. O sea, la tomografía es muy interesante, ¿no? Lesiones quísticas. Y el pulmón, estos son los alvéolos y están llenos de estas celulitas ocupando los alvéolos y algunos grupos de eosinófilos. Aquí están los eosinófilos y estas células de núcleos muy irregulares que incluso con hendiduras. Por inmunohistoquímica, las células fueron positivas para el CD1A, para la proteína S100 y para la Langley. Después de un tiempo, la paciente dejó de fumar y recibió esteroides. Y miren el comparativo. Esto es cuando tenía manifestaciones pulmonares, dejó de fumar, se le dieron esteroides y miren la comparación. Entonces, moraleja, no fuma. ¿Sí fuman? Sí. Ok. Pues no fumen. No, Doc. Eso. Una foto más y ya nos vamos a dormir, ¿ok? Esto me va a dar el diagnóstico. Mm, Isabel, hasta que no nos dé el diagnóstico no nos vamos a dormir, pero en voz alta. Porque yo quiero escuchar la voz de Isabel. Ok, está bien. Ana, tu diagnóstico. Que ustedes se las había mostrado.
Mm, mm, no sé. Un tumor, quistes tal vez un tumor de células claras. Ok, es una opción. Fernanda. Yo también diría que tumor, yo creo que puede ser un linfoma. Mm, pero de células grandes. Un tumor. ¿De qué? Un linfoma, pero de las células grandes. Ok. Y por último, Jennifer, ¿qué te parece? Pues sí, una neoplasia. ¿De qué tipo? Pues la verdad no sabría diferenciarla así nada más con esta imagen. Ok. La aorta, ¿no? Y todos los ganglios linfáticos periaórticos incrementados de volumen, incrementados de tamaño, incluso están infiltrando el tejido adiposo perirrenal y el riñón. Entonces, sí, este es un ejemplo de un linfoma difuso de células grandes que afectan este sitio. Sí, se los había mostrado. Ganglios mesentéricos, incluso la región del mediastino con extensión al corazón. Esta celulita, ¿quién es? Célula de Red Stenberg. Mm, esto también ya se lo mostré. ¿Y este qué marcador es? CD30. Están con todo. Ok, está bueno. Este, nos queda, nos queda bien poquito tiempo, y nos queda mucho material. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacerlo a manera de seminarios, intentando llevarlo de esta manera, tal vez con mucha interacción con ustedes y intentar ser muy puntuales, porque si no, no vamos a acabar jamás. Por lo pronto ya tocaría examen. Vamos a programarlo. Yo creo que mañana es miércoles. Mañana me gustaría empezar. No nos va a dar tiempo. Los fines de semana me dicen que tienen trabajo, ¿no? Sí, algunos compañeros tienen trabajo. Pero esto el día, mañana, tarde y noche. Es que varios trabajan en la mañana y otros tantos en la tarde, doctor. Pero en la noche no. Dos- Sí, porque en 2 semanas debemos tener ya todo terminado. Este, mañana, ¿cómo están? Ya, me gustaría que ya tengan, conforme estaba el cronograma, que tengan todos esos temas leídos y estudiados. Este, mañana, o tal vez el viernes. Sí, el viernes podemos ver la parte de empezar a ver el bloque de gineco, que creo que es cuerpo uterino y algo así. El viernes para el, el lunes. Les voy a mandar el nuevo cronograma, pero va a ser así rápido. Entonces, el lunes, tendremos que ver la otra parte de gineco.
Realmente el martes tener el examen que corresponde a todo lo previo antes de gineco y así sucesivamente, ¿no? Les voy a mandar una nueva programación para que abarquemos los temas que sean, que son los que tenemos en el programa y y ya. Sus exámenes, el último también estuvo medio bajo, el promedio también estuvo bajo. Em, Tienen que, si hay calificaciones ya. Les paso. Se las voy pasando uno por uno como siempre y ya nos despedimos, ¿sí? Con Xochitl me pongo de acuerdo. Yo creo que estaba pensando en mañana, pero yo creo que el viernes empezamos con la parte gineco. Van a ser un poco maratónicas, pero sí tenemos que acabar los temas, ¿ok? Doctor, ¿ya podemos ir a rotar o todavía no? Pueden ir a votar, todavía no. Todavía no. Deme unos. Ya vamos a acabar. Deme un